grabando fragmentos. Fragmento. Pues fragmentos son episodios, son instantes, es como una estrella fugaz en la vida de uno. Son las marcas que quedan sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre la piel, sobre el corazón. A continuación se realizará la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Los firmantes utilizarán el balígrafo que representa la transición que vivirá nuestro país de la guerra a la paz. La Policía Nacional asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad de todas las armas dejadas por la FARC y participamos desde el momento de la llegada de los miembros de las FARC a las 26 zonas veredales, en la recolección del material que había quedado en las caletas, 750 caletas, en la extracción de los contenedores y su traslado por 26 rutas aéreas, terrestres, marítimas, por agua, en río hasta Funza, Cundinamarca, en la seguridad de esas bodegas donde se hizo el proceso de inhabilitación de las armas y su posterior custodia. En el momento que yo los vi a ellos, ese fue un choque tremendo. Y ese miedo se empezó a transformar en como en un encuentro de ver a esas personas como personas y no como máquinas de matar. Número 7961.
salvo ustedes, pocos colombianos saben que estas armas, primero, están aquí, segundo, van a hacer este recorrido y tercero, van a ser fundidas. Tiene un gran valor histórico este momento. Para los jóvenes, probablemente no tanto. Para quienes llevamos más tiempo, más de 3 décadas, sabemos la importancia que tiene este momento histórico. La paz es un bien absoluto, la paz es una necesidad, la paz es una condición sobre la cual deberían vivir todos los habitantes del mundo, no solo los colombianos. La paz debemos buscarla por los métodos que sea. No sabía que era tan difícil trabajar en ello. Para mí es extraordinario tener la posibilidad de destruir armas que generaron dolor y con esas armas construir una posibilidad de vida. El arte lo que permite es la continuación de la vida, permite que sobre este espacio que quiero construir con las armas durante 53 años puedan venir otros artistas a contar su versión de la guerra, sea la que sea. Puede ser disonante, puede ser antagónica, la mía no importa, es la de ellos. Entonces logramos en continuar el diálogo extraordinario que llevaron los militares de ambos bandos en La Habana, continuarlo en este espacio, dialogando, diálogos difíciles, dialogar entre enemigos, dialogar con oposición, esa es la idea, eso es lo único que importa, lo demás no importa. En este piso yacen 37 toneladas de armas que fueron entregadas por las FARC dentro del acuerdo de paz. Aquí hay 1.288 tabletas de diferentes características. La típica es de 60 centímetros por 60 centímetros y de 6 milímetros de espesor. Cada pieza de estas pesa aproximadamente 40 kilogramos. Bueno, las piezas se realizaron a través de un proceso de moldeo. Para esto se utilizó un material blando. Posteriormente ese material fue llevado al estudio del artista, fue conformado en tabletas y esos moldes fueron trasladados a las bases de Indumil y el acero de las armas fundido se colaba dentro de estos moldes y producía las tabletas que ustedes pueden ver hoy. Y eso conforma el piso de fragmentos, que son en total 1.288 tabletas. Fragmentos
delimita un lugar de memoria. Es un lugar vacío, es un lugar silencioso, porque la guerra nos dejó silencio y la guerra nos dejó ausencia y nos dejó vacío. Demarca un espacio desde el cual podemos pensar, demarca un espacio desde el cual podemos reflexionar y recordar lo que nos ocurrió. Las armas entonces se conforman como el piso, la base o el fundamento sobre el cual podemos nosotros ejercer nuestra acción de memoria. He invitado a víctimas de violencia sexual de diferentes actores armados, de las FARC, de las AUC, del Ejército Nacional, y que estas víctimas le den forma, martillando este piso, que forjen una nueva realidad. Al forjar este metal, ellas forjen una nueva realidad. Están contando historia, están haciendo historia a aquellos seres a quienes nunca se escuchó. Eso es lo más horrible que puede pasar dentro de una guerra, es usar a la mujer como un objeto y usarla como un triunfo, como herir al adversario con las mujeres, como si uno fuera un trofeo de guerra y las mujeres no somos trofeos. Cuando me pasó me sentí como en un cubo de cristal, completamente, cuando uno grita y cuando uno patalea y que nadie lo escucha. Cuando yo fui víctima, decidí quedarme callada por tanto tiempo. Yo fui víctima durante casi 6 años, 3, 5, 6 años, de la misma persona. Toda la vida ya uno queda en ese pensamiento, ya cuando hablan de violación uno sabe cómo es, porque ya uno ha pasado en eso. Las armas significa que le hacen mucho daño a uno. Tener un arma, dice uno, se siente uno guapo. Yo no sé cuántas armas habrán en Colombia. Le voy a poner de 1 a 1 millón. Que se quemen 800 porque yo aspiro que queden solamente 200. En mis sumas locas es un logro grande. La fundición de arma a mí me trae como una satisfacción. O sea, ¿por qué? Porque si en este país no hubiera armas, no hubiera tantos muertos. Si se pueden fundir las armas, también se puede fundir el odio de este país. Yo no tengo la culpa de lo que me pasó. Otra persona decidió hacer conmigo lo que quiso. Y lo que empiezo a darme cuenta es que hay muchas mujeres en la misma condición. Entonces empiezo a hablarlo, entonces ya siento la libertad y ya empiezo a volar y empiezo a salir de ese cubo de cristal y empiezo a ver que no estoy sola, 1, 2, que tengo derechos y que tengo dignidad, que es lo más importante. Porque uno dice, es que esto no me pasa sino a mí. Y uno se da cuenta que no le pasa solamente a uno, que pasó por el cuerpo de muchas mujeres, de muchos niños, niñas, adolescentes y hombres que también han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Entender de que la violencia sexual no es una práctica cultural, es un delito y como delito hay que tratarlo. Darle el primer lugar en el inicio a ese delito, a estas mujeres, no solamente es un tema de justicia con los millones de mujeres que han sido violadas en el mundo, sino que también es abrir la posibilidad para que la sociedad tenga una primera discusión sensata sobre qué es la violencia sexual. Pero cuando ya uno reflexiona
lo que fue el conflicto, los resultados de ese conflicto y el espíritu con que fue construido este monumento, dice uno, aquí lo que estamos es trazando caminos para la reconciliación. Los monumentos exaltan, los contramonumentos, podría uno decir que lo que hacen es hacer la contraparte a la exaltación, pero al mismo tiempo recordar el dolor, recordar lo que sucedió para que nunca más se repita, que es uno de los derechos fundamentales para las víctimas. O sea, cuando a nosotros nos tocó de ir a Bogotá, a fundir las latas, yo no sé cómo se llaman, latas, y nosotros dábamos pum, 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 y eso se sentía como unos tiros, y eso uno, o sea, al principio yo sentí rabia, empecé a darle duro, y eso le daba rápido, y yo sacaba una lata y otra vez le daba duro. Martillé de rabia, de ira, martillé por mí, por otras, martillé mi historia y las de otras, porque he conocido muchas historias de mujeres víctimas y martillé. Haber participado con Doris es un reconocimiento a nosotras las víctimas, es parte de una reparación, de esa reparación que nunca la habíamos tenido. Como dice la palabra, empieza uno a descargar veneno, como a soltar la ira, se le vienen a uno todos los pensamientos de lo que le sucedió, entonces uno le da y como que cuando empieza uno a descargar y descarga veneno, como que descansa un poquito. Le di con toda, le digo que yo boté lo que tenía por cada martillazo que daba, botaba todo aquello, esos recuerdos, los plasmaba dentro de esta lámina y pues me siento muy orgullosa de haberlo hecho porque esto aquí queda plasmado todo aquello que pasó. Sí, me salió callo, tengo callo. ¿Yo por qué tengo que perdonarle al que me hizo daño? ¿Yo tengo que vengarme de él? No. El perdón es muy bueno, porque uno se libera. Las víctimas en algún momento podremos perdonar, pero es un perdón sin olvido, pero es un perdón con justicia, pero es un perdón con no repetición y un perdón con reparación. En mi caso perdono, pero no olvido, porque no puede uno olvidar, porque eso sería uno ser mentiroso de decir perdoné y olvidé. No, uno perdona pero no olvida. Necesitamos justicia, pero una justicia que lleve estas garantías de no repetición. Entonces, si juntamos todo esto, justicia, reconocimiento, reparación, no repetición, es lo que va a hacer y lo que hace de que nos vuelva a pasar la violencia sexual en el cuerpo de las mujeres, de la niña, los niños, los adolescentes y los hombres.
lo esencial del contramonumento que yo propongo es el silencio, el vacío y la ausencia. Esos son los legados de la guerra, eso es lo que nos deja la guerra. Y es ahí, con ese legado terrible, donde podemos construir algo positivo. Por eso la invitación es a los artistas a crear cosas nuevas, pero a crear a partir de la violencia política, no olvidándonos, no mirando, no dándole la espalda a las víctimas, sino de cara a las víctimas, de cara a la historia.